Muy buenas tardes. Este es su programa Derribando Gigantes, conducido por su amigo y hermano Jonathan Ontiveros. Para más información, peticiones o estudios bíblicos, puede llamarlo al teléfono 903-253-4819, 903-253-4819, o bien a Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Recuerde, este programa se transmite en vivo y en directo cada sábado de 6 a 7 de la tarde. También puede visitarnos en la Iglesia Adventista de Jacksonville los viernes a las 7 p.m. y los sábados, dos servicios, 9:45 de la mañana y 4:30 de la tarde. Este es su programa Derribando Gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo. No hay gigante más grande que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Estamos muy contentos aquí de poder estar nuevamente aquí en esta estación de radio, la KWRW 103.9 FM, y pues mandando un saludo a todos y cada uno de ustedes que están escuchándonos en este momento. Queremos agradecerles por su amable sintonía y pues mis queridos hermanos, hoy en México se está celebrando el Día de la Independencia. Y sería bueno nosotros poder recapacitar un poco en saber si ya nos hemos nosotros independizado del pecado. Es sumamente importante que nosotros hagamos una recapitulación de nuestra vida, que sepamos dónde estamos,
que veamos el momento en el cual estamos viviendo. Así es que, mi querido hermano y amigo, el grito de la independencia que fue ayer y hoy en día que se celebra la independencia, y en Centroamérica, en muchos países están celebrando también la independencia de la opresión. Y nosotros, mi querido hermano y amigo, ¿cuándo podemos o cuándo podremos independizarnos del pecado? Quiero decirte, mi querido hermano y amigo, que si no lo has hecho, hay alguien que quiere liberarte, que quiere sacarte de ese fango en el cual tristemente estás metido. Así es que, mi querido hermano y amigo, Cristo Jesús es la respuesta, y ese es el tema que traemos hoy en esta noche, mi querido hermano y amigo. Estamos prácticamente casi concluyendo el seminario que hemos estado presentando ante ustedes de El Santuario, que es realmente fascinante, mi querido hermano y amigo, cómo es que a través de El Santuario encontramos que Cristo Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por supuesto nosotros estamos en este mundo, quita nuestro pecado. Un saludo para ti, mi querido hermano y amigo Víctor Manuel. Ya tengo tu video, al ratito te lo mando y vamos a ver qué tal, si no me lo regresas, ¿ok? Cristo Jesús es el gran matemático, Cristo Jesús es el sumo sacerdote, Cristo Jesús es el que intercede por nosotros, Cristo Jesús es nuestro juez, nuestro abogado también. Cristo Jesús hoy en esta noche, para ti, mi querido hermano y amigo, para mí, es la respuesta. Es la respuesta a todos tus problemas que tengas, mi querido hermano y amigo. Así es que yo te invito a que, a través de la decisión, a través de el pensar en meditar lo que has hecho hasta hoy de tu vida, tú puedas tomar una decisión y decir: yo quiero independizarme del pecado. No lo puedo hacer yo solo, porque ciertamente Satanás me tiene agarrado, pero yo sé quién ya ha vencido a Satanás y quién puede hacerlo por mí hoy en día. Así es que, mi querido hermano y amigo, yo te invito a que no te vayas, a que continúes con nosotros. Ciertamente, después de que terminemos la transmisión a través de Facebook Live, quiero decirte, mi querido hermano y amigo, que vamos a seguir a través de el internet. Y ya para eso hemos dejado 2 links aquí en esta transmisión que estamos haciendo a través de Facebook Live. El primero es para el canal que tenemos nosotros en YouTube, donde tú podrás encontrar todos y cada uno de los temas que hemos tocado aquí en la radio y que tal vez tristemente no pudiste escucharlos. Puedes ir a YouTube, le das un clic a ese link, al primero, y de esa manera puedes encontrar todos los temas, incluso los temas que hemos predicado en la iglesia. El segundo link es para cuando nosotros terminemos la transmisión de Facebook Live, tú puedas, mi querido hermano y mi querido amigo, escucharnos a través del internet. Así es que te invito a que compartas esta transmisión, a que invites a otras personas, a otros amigos, a otros familiares, a que escuchen el tema de esta noche, que será sumamente importante. Así es que no puedes perdértelo, no puedes tampoco dejar sin esa oportunidad a otras personas, a otros amigos, a otros familiares que tal vez estén buscando la respuesta. Y quiero decirte en esta noche nuevamente que la respuesta es Cristo Jesús. Así es que invitarlos a que oren por nosotros, oren con nosotros también, y por supuesto que oren por nuestros hermanos y amigos que están aquí en la prisión, que son muchos hermanos que están escuchándonos y que semana tras semana ellos están pendientes de esta programación en total. Cuando hablo de programación en total es tanto el sábado como el domingo. La Voz Pentecostal está transmitiendo a través de la 103.9 y por supuesto a través del internet al mundo entero la palabra de Dios. Y así es que no nada más vengo yo, vienen otros hermanos, predican la palabra de Dios aquí. Hay otros hermanos que pasan solamente música, hay otros hermanos que solamente pasan sermones. En este caso, su servidor, estamos aquí y predicamos la palabra de Dios, y pues estamos tocando un tema muy interesante que es el santuario. Y mi querido hermano y amigo, oramos por ti. Oren por nosotros, oren por esta estación de radio, oren por nuestros hermanos que están en las prisiones, oren por aquellos que han estado tristemente en el valle de la sombra y de la muerte, aquellos que tal vez algún familiar se les ha desaparecido, ha dejado de existir, tal vez estén perdidos y no saben qué hacer. La desesperanza llega a su vida, la desesperación,
Así es que, mi querido hermano y amigo, la única manera que nosotros podamos ayudarlos a ellos cuando estamos a una distancia muy larga, pues es a través de la oración, a través de interceder por ellos, pidiéndole a Dios para que los ayude. Así es que feliz semana para usted también, mi querida hermana Yoki Corrales, que está escuchándonos allá en Estelí, Nicaragua. Bendiciones mil para usted y para su familia. Por supuesto que esta nueva semana que empiece sea de lo mejor. Así es que, mi querido hermano y amigo, no queremos tomar más tiempo o no quitarle más tiempo al tema que traemos en esta noche. Cristo es la respuesta para todos tus problemas. Así es que no hay forma, mi querido hermano y amigo, que te puedas perder. No hay forma. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús está esperando que tú tomes la decisión de decir: Señor, yo no puedo, ven a mi vida, sálvame. Así como Pedro le dijo a Cristo Jesús cuando se hundía en el mar: Señor, sálvame. Ese debería ser el clamor de todos y cada uno de nosotros cuando vemos que los problemas nos están rebasando. Señor, sálvame. Así es que voy a invitarlos, mis queridos hermanos y amigos, a que nos acompañe a hacer una pequeña oración. Recordarles que después de la oración terminamos nuestra transmisión a través de Facebook Live, y quiero decirles que el segundo link es para que usted pueda escucharnos a través de el internet. Así es que acompáñenos a orar, acompáñenos a interceder por usted, ayúdenos y denos ese permiso de poder interceder por usted, de poder, no es que usted no pueda, usted también puede, mi querido hermano amigo. Tristemente muchas veces no sabemos cómo. La oración es otra de las respuestas para estar en comunión, en contacto con nuestro Señor. Así es que vamos a orar. Cuando terminemos de orar, vamos a terminar la transmisión de Facebook, pero recordemos, usted puede escucharnos a través del internet y por supuesto a través de la radio para los hermanos que están aquí a los alrededores. Así es que vamos a orar, mi querido hermano y amigo. Acompáñenme a platicar con nuestro Dios. Padre bendito, te agradecemos infinitamente en esta noche por la vida, por la salud, por todas tus bendiciones que tú nos das. También, oh Padre, porque a través de saber que hemos sido libres de la opresión de algún país en este mundo en el cual vivimos, en el país en el cual hemos nacido, también podemos ser, oh Padre, libres del pecado a través de Cristo Jesús. Te agradecemos infinitamente, oh Padre, por ello, y porque a través de esa muerte que Cristo Jesús murió por nosotros, podemos ser libres del pecado. Te pedimos, oh Padre, que nos des sabiduría, que nos des valentía, que nos des esa decisión que necesitamos hacer, de dar ese paso necesario para liberarnos, para independizarnos de este reino que Satanás ha puesto aquí en esta tierra. Perdona, oh Padre, nuestras faltas, que son muchas. Te pedimos, oh Padre, encarecidamente por nuestros hermanos y amigos que están en las prisiones. Sé con ellos, oh Padre. Tal vez no conocemos la situación en la que están. Tal vez no hemos experimentado el pasar mucho tiempo en alguna cárcel. Pero te pedimos, oh Padre, que tú seas con ellos, que les des paciencia, que les des paz. Pero sobre todo, que les des seguridad de que, estando con Cristo Jesús, son libres. Y les espera una vida eterna, feliz, sin dolor, sin preocupaciones, al lado de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. También, oh Padre, te pedimos en este momento por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que están tal vez en los hospitales, aquellas personas que tal vez hayan perdido algún ser querido. Dales, oh Padre, también pronta resignación. Ayúdales, oh Padre, y ayúdanos a nosotros también, oh Padre, para tener palabras de aliento. Ayúdanos a nosotros también, oh Padre, para poder presentar la verdad a Cristo Jesús, para que ellos tengan esperanza de que algún día sus familiares también podrán verlos en el reino de los cielos. Te pedimos, oh Padre, que perdone nuestras faltas, que nos acompañes hoy y siempre. Y por supuesto, Padre, te pedimos por el tema de esta noche, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que las palabras que salgan de nosotros sean para vida eterna, que no sean nuestras, sino que tu Santo Espíritu las ponga en nosotros. Así también, oh Padre, te pedimos para esta estación de radio, te pedimos por la señal, tanto en internet como por los aires, y para que el tema pueda salir claro, nítido, y pueda llegar a la mente y al corazón de todos y cada uno de nuestros hermanos que están escuchándonos. Te pedimos, oh Padre, que nos acompañes hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mi querido hermano y amigo,
Gracias por acompañarnos. Un saludo, por supuesto, a nuestro querido cuñado Yoshi, que está por allá en Montemorelos. Y pues terminamos esta transmisión. Quiero decirte que puedes seguir escuchándonos a través del internet, a través del link que dejamos ahí, citylinktv.com/channel Jacksonville, y a través de él nos puedes escuchar. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana a través de esta misma estación y a través de este mismo canal. Que el Señor te bendiga. Bueno, mi querido hermano y amigo, que se quedaron aquí escuchando a través de la radio, y por supuesto aquellos hermanos y amigos que también se están conectando o que se conectarán a través del internet. Como veníamos diciendo, los traemos un tema sumamente interesante. Cristo Jesús es la respuesta. Y hemos venido señalando en este estudio que el santuario terrenal, mi querido hermano y amigo, era purificado una vez al año. Dijimos que dicha purificación se hacía en el día de la expiación, un día importante y solemne para el pueblo de Israel. Era un día sagrado en el cual se prohibía hacer toda clase de trabajo. Era la piedra angular de todo sistema de sacrificios. Cualquier persona que no hubiese hecho las preparaciones debidas, afligiendo su alma y asegurándose, por supuesto, de que todos sus pecados habían sido llevados dentro del santuario, era eliminada de su pueblo, tristemente. Cuando vamos a Levíticos, capítulo 23 y versículo 29, dice la palabra de Dios: toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. De manera que el día de expiación, mi querido hermano y amigo, era una ocasión solemne, porque todo el mundo tenía que examinarse a sí mismo con el fin de determinar si sus pecados habían sido llevados dentro del santuario. Repasemos ligeramente cada uno de los pasos necesarios para obrar la separación entre el pecado y el pecador y transferir el pecado al santuario. Recordaremos que, en primer lugar, el pecador debía experimentar un verdadero arrepentimiento, en representación del cual traía un holocausto a la entrada del tabernáculo. Solamente así, mi querido hermano y amigo, usted podía demostrar que estaba realmente arrepentido. ¿Y sabe por qué? Porque en el santuario estaban alrededor las tribus de Israel, pero había un espacio entre el santuario, entre el cerco delimitador del santuario y las tribus. Entonces era aproximadamente una media milla entre el santuario y las carpas o las casas, si lo podríamos llamar de esa manera, de los israelitas. Ahora imagínese usted, hermano, ese espacio desierto, ese espacio que no había nada. Cuando usted empezaba a caminar con su ovejita, con su sacrificio, con su ofrenda a Dios por haberse arrepentido y haber reconocido que necesitaba que alguien tomara su lugar porque usted no quería morir, imagínese el vecino que se asomaba así por la ventana y veía: mira nomás, ahí va el hermano Jonathan. ¿Qué habrá hecho el hermano ahora? No era de que usted se pudiera esconder de alguna manera y llegara a escondidas, a hurtadillas al santuario, a la puerta del santuario, y le dijera al sacerdote: ¿sabe qué? Pues cometí un pecado, estoy arrepentido, aquí está mi ofrenda para que sea perdonado. No, mi querido hermano y amigo, había un espacio de media milla entre el santuario y las tribus, las carpas que estaban asentadas alrededor del santuario. Así es que no había forma de que la gente no lo viera. Ahora imagínese al siguiente día que usted nuevamente volvió a pecar y se arrepintió, y nuevamente tiene que llevar ese corderito a ser sacrificado porque usted, por supuesto, no quiere morir. Y nuevamente el vecino: otra vez el hermano Jonathan, ¿qué habrá hecho el hermano ahora? Entonces, esto era de valientes, como lo dije la semana pasada. Era realmente ser valiente y reconocer, mejor dicho: yo he pecado. Así es que llegaba el hermano Jonathan allí, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado. De este modo transfería mis pecados simbólicamente sobre este animalito. Luego tomaba un cuchillo y yo mismo tenía que degollar a la víctima inocente, puesto que era necesario que esa víctima muriese por mis pecados, porque por supuesto yo no quería morir. Después, el sacerdote recibía en una vasija parte de la sangre que derramaba el animal, el cual figurativamente llevaba los pecados. ¿Sabe por qué llevaba los pecados? Porque yo ya había
puesto mis manos sobre ese animalito y había confesado mis pecados y los había transferido al animal. Ahora recordemos que en la sangre está la vida del animal. Así es que cuando yo degollaba a ese animalito, automáticamente mi pecado se iba mezclado con la sangre y el sacerdote lo recogía en una vasijita. Entonces, recordemos que la semana pasada dijimos que dado el elevado número de personas que participaban en ese acto ceremonial, fácilmente podríamos decir que en el transcurso de un año se acumulaba una enorme cantidad de pecados dentro del tabernáculo. Pero Dios había dispuesto que una vez al año estos pecados debían ser quitados del medio del santuario por medio de un proceso de purificación. En nuestro último estudio, la semana pasada, vimos cómo el sacerdote tomaba parte de la sangre de la ofrenda por el pecado, la llevaba en una vasija al lugar santísimo y rociaba con ella el propiciatorio. Encima, donde estaba el arca del pacto, había una tapadera. Esa era el propiciatorio, que era donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah que le llaman. Entonces, cuando se hacía este rito de rociar esta sangre, se le estaba diciendo a la ley, porque la ley requería que alguien muriera. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces se le estaba diciendo a la ley que el pecado se había hecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros figurativamente tomaba el sacerdote los pecados y los llevaba fuera del santuario para colocarlos sobre la cabeza del chivo expiatorio que finalmente era conducida fuera del campamento del pueblo de Israel y soltado en un lugar desierto para que él muriera, de esa manera quedaba purificado el santuario en el gran día de la expiación. Entonces, recapitulando así rápidamente y ligeramente, se llevaba, mi pecado entraba al santuario y ahí se quedaba en las cortinas y por supuesto dentro del santuario. Cada año se hacía esa purificación, se tenía que lavar todo eso. La Biblia no dice, la Biblia no especifica cómo se lavaban las cortinas, si se quitaban, qué era lo que se hacía. No, solamente dice que se purificaban, que se limpiaban, que se sacaban todos esos pecados hacia afuera y que había un chivo expiatorio allá afuera y que ese chivo expiatorio que representaba a Satanás, a él se le cargaban todos los pecados. No es que Satanás perdonara los pecados o que él llevara los pecados por nosotros, sino que él se hacía responsable. Recordamos que era el chivo expiatorio por Azazel y ya explicamos la semana pasada qué significaba Azazel. Entonces hemos visto que el Señor Jesucristo entró a través del velo del lugar santísimo, el santuario celestial, en octubre de 1844, según la profecía de Daniel, donde decía que hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. ¿Cuál santuario? Por supuesto, el santuario celestial. Entonces, cuando esa profecía terminó exactamente en 1844. Y en 1844 se iniciaría la obra de expiación final. Ya han pasado, por supuesto, como lo dijimos la semana pasada, más de 170 años desde su comienzo. Y a mí, mi querido hermano y amigo, me parece que muy pronto esa obra cesará. La persona que no tenga la seguridad de haber confesado todos sus pecados y recibido el perdón se verá separada de Dios para siempre una vez se haya realizado el último acto de expiación en el cielo. Entonces Jesús se levantará y hará la siguiente declaración, según Apocalipsis 22:11, que también lo leímos la semana pasada: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Nuestra única esperanza es el poder de Jesucristo, mediante el cual podemos vencer al pecado. Cristo es la única respuesta, mi querido hermano y amigo, al problema del pecado. Pero hoy Satanás está propagando por todos los lados una nueva filosofía que está diametralmente opuesta a las enseñanzas expuestas en los servicios del santuario. El enemigo hace pensar a los hombres que Dios pasará por alto sus pecados o que estos no serán descubiertos ante la venida de Cristo Jesús.
Por ejemplo, en Números 32:23 encontramos la siguiente amonestación a la cual debemos estar muy atentos nosotros. Números 32:23. Pero si así no lo haces, entonces habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esta es una declaración sumamente interesante, sumamente importante y sumamente aclaratoria. El pecado, tarde o temprano, mis queridos hermanos, tu pecado, el pecado de tu esposa, el pecado de tu esposo, el pecado de tu papá, cualquier pecado que no haya sido declarado ante el Señor o que se siga cometiendo, dice aquí en Números 32:23, tarde o temprano nos alcanzará. Hace algunos años un periodista ambulante vio a un hombre que llevaba un bastón viejo sobre el cual estaban grabadas unas figuras algo raras. No hizo caso de ellas hasta que 2 meses más tarde andaba por el mismo vecindario y se enteró de que un anciano y su esposa habían sido matados a golpes. Nadie realmente sabía cuál había sido el motivo del crimen, porque se trataba de una pareja de ancianos que tenía buen trato con todas las personas. Según los informes oficiales, los golpes les habían sido propinados con una especie de palo. El periodista acudió a las autoridades y les dio una descripción de aquel hombre de bastón que tenía ese bastón raro que había visto. No fue hasta 6 meses después que el hombre fue descubierto, arrestado y por supuesto fue enjuiciado. El hombre tenía una coartada o una defensa para cada acusación. No podía comprobar nadie ni nada en contra de él. El propio juez y también el jurado empezaron a sospechar que posiblemente aquel no era el hombre culpable del crimen. Eso es, hasta que súbitamente entró por la puerta de la sala del tribunal el periodista con un bastón ensangrentado en la mano. Lo había encontrado en un bosque cerca de la casa de las víctimas. Cuando el acusado, el sospechoso de haber cometido aquel horrendo crimen, vio el bastón, ¿qué creen que pasó, hermanos? Empalideció y se estremeció de pies a cabeza. Entonces, todos los que estaban en la sala del tribunal cayeron en cuenta de que verdaderamente él era el culpable. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano, mi querido hermano y amigo, el pecado, por más oculto que lo tengas, te va a alcanzar. Muchas personas hoy en día piensan que pueden dar una respuesta razonable cuando se les pregunta por qué no hacen una entrega de su vida y pecados al Señor Jesucristo, y le piden que defienda su caso ante Dios el Padre. También tienen la habilidad de convencer a sus pastores de que son gente buena y que de seguro heredarán el reino. Sin embargo, Dios conoce sus corazones, mi querido hermano y amigo. Hay personas casadas que engañan a sus cónyuges, haciéndoles creer que se han mantenido fieles a los votos matrimoniales. Pero Dios conoce su verdadera situación. Hay hijos e hijas que logran convencer a sus padres de que son casi perfectos. Pero ¿sabes qué? Dios también conoce sus corazones. Hay otros que presumen de devotos y están convencidos de que de alguna manera se salvarán al venir Jesús. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano y amigo? Dios conoce la realidad de su situación. El Señor dice en Salmos 44:21, ¿no los descubrirá Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón. Hagamos ver el asunto más claramente, mi querido hermano y amigo. Imaginémonos a un hombre joven, casado y con 2 hijos. Vamos a nombrarlo Jaime. Es un tipo guapo, tiene un magnífico empleo y es un ciudadano modelo. Paga sus impuestos al gobierno, goza de una buena reputación en la comunidad dentro de la cual se desenvuelve y, hasta donde sepamos, asiste regularmente a la iglesia. No obstante, está convencido de que debe entregar su vida a Cristo Jesús, confesar sus pecados y ser lavado en su sangre. Pero Jaime se mantiene indeciso. ¿Por qué? Bueno, quizá esté por medio la observancia del sábado. Está consciente de que la Biblia enseña que el 7º día es el verdadero día sábado del Señor su Dios. Sabe que es parte integral de la divina ley y que está bajo la obligación de guardarlo. Pero el problema, según él, es que la observancia del día del Señor le causaría algunos inconvenientes. Puede ser que también esté luchando con la idea de tener que pagar un diezmo fiel a Dios. Sabe que el 10% de sus ingresos le pertenecen al Señor.
Jaime es una persona que ha recibido múltiples bendiciones, una hermosa esposa, 2 hijas, un buen auto y una buena casa, pero todavía anhela tener muchas otras cosas más. En su opinión, el dinero no le alcanza para pagar el diezmo. Puede ser que tenga algún vicio secreto por el tal vez usar el tabaco o darse un trago en compañía de sus amigos cuando sale del trabajo. Jaime se engaña pensando que nadie está enterado de estas cosas. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano y amigo? Dios lo sabe. Puede ser que también esté apegado a algún placer mundanal, que en su interior sabe que va en contra de la voluntad de Dios, pero que se le hace fácil, que no se le hace fácil dejar. O quizá su verdadero problema sea que nunca se ha bautizado. Él sabe lo que dice Juan 3:5: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano y amigo? El bautismo es algo que siempre ha dejado para después. En fin, se trata de un joven de vida pecaminosa. Bien, supongamos que cierto día algo inesperado le ocurre a Jaime. Desprevenido y distraído, tal vez pensando en su trabajo, cruza la calle. De repente lo atropella un carro y muere. El servicio fúnebre se lleva a cabo en una iglesia llena de amigos. El pastor, pensando que Jaime estaba preparado para, por supuesto, entrar en el reino de los cielos, pronuncia un magnífico sermón o un magnífico mensaje. Pero, ¿qué opinan ustedes, mis queridos hermanos y amigos? ¿Podría Dios aceptar a este joven? ¿Le será posible al difunto hacer algo para corregir su registro de pecados y faltas en los libros del cielo? ¿Qué ha declarado Dios acerca del estado de los muertos, por ejemplo? Eclesiastés 9, 5, 6 y 10 dice de la siguiente manera. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10 dice de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se ha hecho o se hace debajo del sol. Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Oh, mi querido hermano amigo, la palabra de Dios establece claramente que, en vista de que Jaime está muerto, no puede hacer nada para remediar los errores del pasado. Murió y lo sepultaron, pero ¿es este el fin del asunto? De ninguna manera. Leemos, por ejemplo, en la palabra de Dios que este hombre le espera el juicio, según Hebreos 9:27. Y dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hemos llegado ahora al punto fundamental concerniente al juicio y la purificación del santuario celestial, mi querido hermano y amigo. En el otoño de 1844, cuando Jesús entró en el lugar santísimo y se presentó ante el trono de Dios, empezó el proceso del juicio. No hay palabras más impresionantes en toda la Biblia que aquellas que describen la escena de este juicio. Vayamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Considérese bien lo que ocurrió cuando este gran tribunal fue convocado en el cielo en el año 1844. El primer caso tal vez sería el caso de Abel, a quien su hermano Caín mató. Fue el primero en morir entre todos los hombres. Abel era un pecador. Según Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A pesar de todo, creyó Abel en el Salvador y complació a Dios. Tomó un cordero y confesó sobre él sus pecados, transfiriéndolos así sobre el animal. Y después él mismo lo degolló y lo ofreció en el holocausto. Al abrirse en el cielo los libros que contenían el registro de los pecados de Abel
Jesucristo estaba ante la presencia de Dios abogando en su favor. Recordemos que Cristo Jesús es nuestro abogado. Y nos podríamos imaginar las palabras de Cristo Jesús. Mi sangre ha cubierto sus pecados. Quiero que Él viva en el cielo con nosotros. Dios dirige su mirada hacia Jesús y luego pronuncia estas bellas palabras. Permanezca su nombre en el libro de la vida. Luego se pasa al siguiente caso. Realmente no sabemos cuál fue el que siguió, pero veamos o vamos a suponer que el nombre es de Caín, quien murió cierto tiempo más adelante después. Fue el próximo en ser llamado. ¿Era Caín un hombre religioso? ¿Usted qué piensa, mi querido amigo? Pareciera que no, puesto que en el relato bíblico él mató a su hermano. Pero cuando examinamos el asunto más de cerca, descubrimos que Caín verdaderamente era un hombre sumamente religioso. Caín presumía de justo y se presentó delante de Dios con una ofrenda de gratitud, pero no hizo confesión del pecado. En vez de ofrecer un cordero en holocausto por sus pecados, optó por traer vegetales tomados de su huerta. Eligió un altar y puso sobre él el fruto de su trabajo como ofrenda. Luego se arrodilló y oró, suplicando a Dios que lo aceptara. Pero Dios no podía aceptar, mi querido hermano y amigo, este producto de la tierra como sustituto por el pecado. Nadie puede ganarse la salvación por medio de su propia justicia. Recordemos las palabras de Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Caín abusó de la misericordia y de la gracia de Dios. No trajo un cordero para el sacrificio como representación de Jesús. Luego se enojó tanto porque Dios rehusó su falso sacrificio, que mató a su hermano Abel. Todos estos hechos fueron registrados en los libros celestiales, mi querido hermano y amigo. Al abrirse los libros y al salir a la luz el registro, me preguntaría yo, ¿podría Cristo haber actuado como abogado de Caín? Que yo sepa, no. No hay nada en la Biblia que indique que Caín era un verdadero creyente. No cumplió los requisitos del Señor según estaban delineados en el sistema de sacrificios. Solo podemos imaginarnos la gran tristeza que sentiría Cristo en su corazón cuando Dios dijo, anoten el nombre de Caín en el libro de la muerte. De modo que, mi querido hermano y amigo, el juicio trata los casos de todos los seres humanos que hayan vivido sobre la tierra. Toda persona es juzgada conforme al registro que hay en los libros del cielo. Cada individuo es aceptado o rechazado en base a la siguiente pregunta. ¿Ha cubierto la sangre de Cristo sus pecados? Te pregunto a ti, mi querido hermano y amigo, piensa en esto en este momento. ¿Ha cubierto Cristo tus pecados? Tú podrás decir que sí, pero ¿sabes qué? Ciertamente, si sigues cometiendo el mismo pecado, quiere decir que tu arrepentimiento no fue arrepentimiento, fue remordimiento nada más. Ciertamente le pediste perdón a Dios, pero cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, le estamos diciendo, Señor, no lo voy a volver a hacer. Pero tú lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. ¿Dónde está el poder de Cristo entonces? ¿Dónde está el poder de la sangre de Cristo entonces? Si sigues tú cometiendo pecado. ¿Sabes por qué? Porque estás cometiendo el mismo error que Caín. Crees que por tus propias fuerzas vas a poder derrotar al pecado y no se puede. Son única y exclusivamente con las fuerzas de Cristo Jesús que tú puedes derrotar al pecado. Hoy en este día, hoy en este momento. Ahora, volvamos al funeral de aquel joven llamado Jaime que murió atropellado por un carro. ¿Es posible que una persona viva a diario una vida más o menos buena sin realmente obedecer a Dios? ¿Qué le acontecerá a tal persona en el juicio? ¿Hizo Cristo todo lo necesario para que Jaime fuera salvo? Observen a Jesús mientras enseña la herida de sus manos y de su costado y luego dice, Padre amado, yo di mi vida por aquel joven. Morí en el Calvario por él. ¿Qué más puede haber hecho en su favor? Escogió desobedecer y no aceptar mi sacrificio hecho por él. Por lo tanto, yo no puedo cubrir sus pecados con mi sangre. Lenta, pero seguramente el Padre dice, anoten su nombre en el libro de la muerte. ¿Será acaso, mi querido hermano y amigo, que lo estoy haciendo demasiado real? Bueno, los servicios del santuario son fáciles de entender, amigo mío. Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo en el santuario celestial. La purificación del santuario en el cielo es algo muy real y solamente cuando nosotros logramos entender esto,
Cuando nosotros logramos captar el mensaje que Dios le quería entregar al pueblo de Israel con los sacrificios de esos animalitos y que nos quiere entregar hoy a nosotros hoy con el sacrificio de Cristo Jesús. Solamente cuando logramos entender eso es que lograremos entender en qué momento de la vida, en qué momento de la historia estamos nosotros viviendo hoy en día. Sobre todo a la luz de la siguiente declaración: pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Nadie sabe cuándo va a terminar el juicio de los muertos, porque primeramente ellos son juzgados. Pero pronto, cuando terminen de juzgar a los muertos, empezará el juicio por los vivos. Esto nos obliga a tomar el asunto más en serio, ¿verdad? ¿Estamos listos para que nuestro nombre sea llamado ante el tribunal divino? Aunque su nombre fue borrado del libro de la vida, la historia de Jaime no ha concluido todavía, como veremos más adelante. Cuando Cristo aparezca por segunda vez, habrá una resurrección. Según 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice de la siguiente manera. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Jaime, tristemente, no tomará parte en la primera resurrección que ha de ocurrir en ocasión del segundo retorno de Cristo a la tierra. Solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero resucitarán entonces. Pero, ¿qué será de la familia de Jaime? Supongamos que al pasar el tiempo, su esposa e hijas se convirtieron. Vivieron fielmente observando los mandamientos de Dios, con la seguridad de que sus pecados estaban todos confesados y cubiertos por la sangre de Jesús. Hasta que, al fin, ellas también pasaron al descanso. Al regresar Jesús en las nubes de los cielos en compañía de sus millares de ángeles, contemplan los sepulcros donde durmieron sus santos, y con voz de arcángel ordena que despierten. Aquella madre y sus hijas saldrán de sus sepulcros revestidas de inmortalidad. Sin duda, la esposa de Jaime resucitará con la expectativa de ver a su marido, y sus hijas esperarán ver a su padre. Cuando se den cuenta de que el sepulcro que estaba junto al suyo no se abrió, sus ojos tristemente se llenarán de lágrimas. Luego, con gozo indecible, serán arrebatadas en las nubes por los ángeles para encontrarse en el aire con su Señor y pasar los próximos 1000 años en el cielo. Dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí hay algo bien interesante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso quiere decir que si está hablando de una primera resurrección, habrá una segunda resurrección. Y fíjense cómo termina. La segunda muerte, o sea que si hubo una muerte, habrá una segunda muerte. No tiene poder sobre estos, o sea, los que resucitaron primero, sino serán de sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero, ¿qué pasará con Jaime? ¿Dónde se encuentra él? ¿Cuál será su fin? Bueno, acerca de la segunda resurrección, dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos, o sea, los que no resucitaron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, los vivos en Cristo Jesús y los muertos en Cristo Jesús, tanto los muertos van a resucitar y los vivos van a ser arrebatados junto con los muertos y estar 1000 años en el cielo. Mas sin embargo, los muertos que no estuvieron en Cristo Jesús y por supuesto los que quedaron vivos pero que al mismo tiempo y que jamás aceptaron a Cristo Jesús pero que al mismo tiempo murieron por el resplandor de la venida de Cristo Jesús, ahí se van a quedar y van a resucitar hasta la segunda resurrección, que tristemente será cuando se les pagará por todo lo que hayan hecho. Al concluir los 1000 años, mi querido amigo, Cristo regresa a la tierra por tercera vez en compañía de todos los santos vivos, trayendo consigo la ciudad, la Nueva Jerusalén.
en lo que desciende a la tierra, ocurre la segunda resurrección, que es la de los impíos. Su número, dice Apocalipsis 28, es como la arena del mar. Queriendo decir, mi querido hermano y amigo, que son innumerables. Todavía están poseídos del mismo espíritu de rebelión y la misma renuncia hacia, por supuesto, los mandamientos de Dios que tienen en su vida anterior sobre la tierra. Imaginémonos a Jaime saliendo del sepulcro en ocasión de esta resurrección final. Mira a su alrededor y ve la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Perturbado dice, qué raro, esto no se parece a lo que yo acostumbraba a leer en mi Biblia. Luego ve a los impíos de todas las edades que se mueven por todos lados. Ahora, ¿qué escena más impresionante, mi querido hermano amigo? Pero algo anda mal. Se acuerda entonces de que no fue obediente a Dios ni siguió el camino de la salvación. El camino que Cristo ha señalado y que Él ha enseñado por medio del servicio del santuario. Nunca se arrepintió ni confesó sus pecados. No transfirió sus pecados a Jesús ni aceptó su muerte expiatoria en su favor. No permitió que Cristo llevara sus pecados al santuario para que fuesen separados de su pecaminoso corazón. Por lo tanto, Cristo no puede defender su caso ante Dios. Con gusto, Cristo finalmente desciende de Dios, fuego del cielo, y devora a Jaime, con todos sus pecados no perdonados. Al final, se cumple la escritura que dice en Números 32:23, sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Con gusto Cristo Jesús hubiera cubierto los pecados de Jaime, los pecados de José, los pecados de María, los pecados de Daniel, de Daniela, de Rebeca, de Pablo, de todos ellos. Pero tristemente hay muchas personas que no confiesan, que no se arrepienten primeramente y que no confiesan los pecados a Cristo Jesús para que puedan ser cubiertos por su sangre. ¿Sabes? Esto no tiene que suceder a ninguno de nosotros por cuando Cristo ha provisto una hermosa vía de escape. Recordemos que Cristo puede perdonar y salvar a cualquier persona, no importa hasta qué punto se haya sumido en el pecado. Nos dice el profeta Isaías en Hebreos 7:25, en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa, mi querido hermano y amigo, yo quisiera que tú pudieras entender en este momento que no importa qué tan bajo hayas caído. Ciertamente Satanás se encarga de recordártelo todos los días y a todo momento. Y más cuando tú estás en este momento, en esa lucha de decidirte por Cristo Jesús y te dice, ¿tú crees que Cristo Jesús te va a perdonar por eso que hiciste? ¿Tú crees que Cristo Jesús te va a perdonar? No lo va a hacer. Y te lo recuerda y te lo dice, Y tristemente muchas veces Satanás gana esa batalla. No porque Cristo Jesús no tenga el poder, sino porque simplemente tú no tienes el poder. Sino porque tú no puedes y no vas a la respuesta que es Cristo Jesús. Y no vas y le pides al Señor, Señor, Cristo Jesús, lucha por mí porque yo no puedo. Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos, en este momento, mi querido hermano y amigo, te dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza para todos. Hay esperanza para ti, mi querido hermano y amigo. Hay esperanza para ti, mi querida hermana y amiga. Hay esperanza para ti, tú que estás en la cárcel. Tú que estás tal vez no en la cárcel, pero prisionero de algún pecado. Hay esperanza. Hebreos 7:25 nos dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús está en este momento ahí arriba intercediendo por ti y por mí. Claro, si tú te arrepientes y le confiesas los pecados a Cristo Jesús, entonces Él cubrirá con su sangre esos pecados y nadie más los podrá ver. ¿Estás dispuesto a ser libre
en esta noche? ¿Estás dispuesto a independizarte del pecado para siempre y a caminar una vida victoriosa de la mano de Cristo Jesús? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, mi querido hermano y amigo. Claro que sí, Cristo es la respuesta. Solo Él puede salvarnos. Por su justicia, Él puede presentar nuestro caso ante el Padre y considerarnos justos, como si nunca hubiésemos pecado. Aunque nos parezca increíble, es la pura verdad. No te dilates. Ven confiadamente a Jesús. El Salvador expiará tu pecado y será tu abogado personal. Recuerda siempre que en cuanto a pecados y necesidades de alma se refiere, Cristo es la respuesta. Acude a Él sin demora. Este es mi deseo. Esta es mi oración en esta noche, mi querido hermano y amigo. Que tú hoy puedas hacer una revolución dentro de ti. Puedas querer ser libre completamente. Puedas decirle a Satanás, hoy me decido por Cristo Jesús. Él peleará por mí. Él ya te derrotó una vez. Él te seguirá derrotando. Toma tu decisión hoy, mi querido hermano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú escuchas a Cristo Jesús, ábrele, porque Él quiere entrar. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano y amigo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por este mismo canal. Hasta la próxima. Derribando gigantes, vamos hacia la meta. Y este fue su programa Derribando Gigantes. Lo esperamos cada sábado de 6 a 7 de la tarde por esta misma estación. No lo olvide. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Derribando Gigantes. Que el Señor Jesús